Atención, esto no te lo dirán en las homilías. El Vaticano guarda secretos. No es teoría de conspiración, es una realidad. Existen documentos, profecías y mensajes que no quieren que sepas sobre el fin de los tiempos. ¿Por qué la Iglesia guarda silencio sobre algunas revelaciones? ¿Qué mensajes de la Virgen María han sido ocultados o minimizados? ¿Por qué ciertos teólogos y sacerdotes han sido censurados al hablar de estas verdades? Si crees que lo sabes todo sobre el Apocalipsis, este video podría sacudir tu fe. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy cambiará tu forma de ver la historia y el futuro de la humanidad. Desde hace siglos, la Virgen María ha aparecido en distintos lugares del mundo con mensajes urgentes para la humanidad. Sus advertencias no son palabras suaves ni simples llamados al arrepentimiento. Son profecías claras, directas, muchas veces aterradoras, que describen el futuro de la Iglesia y del mundo si la humanidad no cambia su camino. Sin embargo, lo más preocupante no es el contenido de estos mensajes, sino el hecho de que muchos de ellos han sido ocultados, minimizados o incluso desmentidos por la propia Iglesia. ¿Por qué el Vaticano no quiere que conozcas ciertas revelaciones marianas? ¿Qué hay en estos mensajes que podría hacer tambalear la estructura misma de la Iglesia? Para responder a esto, hay que entender un patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando la Virgen se aparece y sus palabras incluyen advertencias sobre corrupción dentro de la Iglesia, castigos divinos o una gran apostasía, estos mensajes son cuidadosamente silenciados o distorsionados. Uno de los casos más impactantes es el de La Salette, en Francia, donde la Virgen María reveló que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo. Esta profecía fue considerada demasiado fuerte, y aunque la Iglesia la reconoció, evitó darle difusión masiva. Otro ejemplo es Akita, en Japón, donde la Virgen advirtió que el castigo de Dios sería tan grande que haría parecer pequeño el diluvio universal. ¿Cuántos católicos han escuchado hablar de este mensaje? Muy pocos. No porque no sea real, sino porque no conviene que la gente sepa lo que realmente se ha dicho. Pero, sin duda, el caso más famoso de ocultamiento es el de Fátima. En 1917, 3 niños portugueses recibieron mensajes directos de la Virgen, profecías que se cumplirían con precisión, como la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. Sin embargo, hubo un tercer secreto que permaneció oculto por décadas. En el año 2000, el Vaticano publicó una versión oficial que muchos creen que no es la completa. El propio Papa Benedicto XVI insinuó que lo que se reveló no era todo, que había partes del mensaje que todavía debían cumplirse y que estaban relacionadas con una gran crisis dentro de la Iglesia. Pero si los mensajes de la Virgen buscan salvar almas, ¿por qué se ocultan? La respuesta es incómoda, porque algunos, dentro de la misma Iglesia, no quieren que la gente despierte. Hay fuerzas que prefieren mantener a los fieles en la ignorancia, suavizando la realidad para que el pueblo de Dios no vea la corrupción y la decadencia moral que se ha infiltrado en todos los niveles de la Iglesia. Sin embargo, el cielo sigue hablando. Aunque el Vaticano intente silenciar ciertos mensajes, la Virgen no deja de advertir a la humanidad. En los últimos años hemos visto un aumento de apariciones y mensajes proféticos en distintos lugares del mundo. En muchos de estos mensajes se habla de una gran purificación, de la apostasía dentro de la Iglesia y de un castigo divino que será consecuencia de la indiferencia y el pecado. El problema es que, al ocultar estos mensajes, se le quita a la humanidad la oportunidad de prepararse. Si en La Salette se nos advirtió que la fe se perdería en Roma, si en Akita se nos dijo que el fuego caería del cielo, si en Fátima se
Nos reveló una visión que podría estar incompleta. ¿Por qué no tomamos estas advertencias con la seriedad que merecen? El silencio del Vaticano sobre estos temas no significa que las profecías sean falsas. Al contrario, lo hace aún más sospechoso. Si no fueran ciertas, ¿por qué tanto esfuerzo en mantenerlas ocultas? ¿Por qué ciertos sacerdotes y teólogos han sido perseguidos por hablar de ellas? La respuesta es clara, porque contienen verdades que algunos prefieren no enfrentar. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. En los tiempos finales, todo lo que está en tinieblas será revelado. La Virgen no se aparece por casualidad. Sus mensajes no son simples advertencias sin importancia. Son llamados urgentes para que abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y lo más inquietante es que muchas de las profecías que el Vaticano no ha querido divulgar se están cumpliendo ante nuestros ojos. Durante décadas, el misterio del tercer secreto de Fátima ha sido motivo de especulación, temor y controversia. La Virgen María confió este mensaje a los 3 pastorcitos en 1917, instruyéndolos a revelarlo más tarde. Pero cuando el momento llegó, el Vaticano decidió callar. Se suponía que debía ser divulgado en 1960, pero Juan XXIII optó por mantenerlo en secreto, declarando que no concernía a su tiempo. Esto marcó el inicio de una larga historia de ocultamiento y manipulación. ¿Por qué un mensaje del cielo, dirigido a la humanidad, fue silenciado por la propia Iglesia? Era tan aterrador que el mundo no estaba preparado para conocerlo. Durante años, teólogos, investigadores y hasta miembros del clero han señalado que lo que finalmente se hizo público en el año 2000 podría no ser la versión completa. La Santa Sede reveló una visión de un obispo vestido de blanco que camina entre ruinas, es asesinado y cae junto con otros sacerdotes y laicos. El Vaticano interpretó esta visión como una profecía del atentado contra San Juan Pablo II en 1981, pero algo no encajaba. Primero, la hermana Lucía, la vidente principal de Fátima, había dicho en entrevistas previas que el tercer secreto incluía palabras de la Virgen. Sin embargo, el texto revelado en el 2000 contenía únicamente una visión simbólica sin ninguna explicación directa de María. Esto despertó sospechas de que existía una segunda parte del mensaje que no fue publicada. Algunos testigos, como el cardenal Ottaviani, que había leído el documento original, afirmaron que se hablaba de una apostasía dentro de la Iglesia, algo que jamás fue mencionado en la versión oficial. El propio Papa Benedicto XVI dejó entrever que el mensaje aún no estaba totalmente cumplido. En 2010, durante una visita a Fátima, declaró que nos engañaríamos si pensáramos que la misión profética de Fátima ha terminado. Sus palabras generaron conmoción, ya que si el tercer secreto realmente se refería al atentado contra Juan Pablo II, ¿por qué el Papa emérito insinuaba que aún quedaba algo por revelarse? Aquí es donde entramos en terreno peligroso. Diversos investigadores han sugerido que el tercer secreto advierte sobre una infiltración satánica en la Iglesia, una gran apostasía que comenzaría desde las más altas esferas del Vaticano. Este no es un tema nuevo. El padre Malachi Martin, exorcista y ex miembro del Vaticano, afirmó haber leído el secreto y reveló que contenía información devastadora sobre un cisma dentro de la Iglesia. Según él, hablaba de una corrupción interna que llegaría hasta el trono de Pedro y de una futura figura en el Vaticano que traicionaría la verdadera fe. Si esto es cierto, todo cobra sentido. El Vaticano no querría hacer pública una profecía que anunciara una traición desde dentro, porque eso socavaría la confianza en la autoridad eclesiástica. En vez de advertir al pueblo de Dios, decidieron minimizar el mensaje y dar una versión
parcial que mantuviera la estabilidad institucional. Pero el problema con la verdad es que tarde o temprano siempre sale a la luz. En los últimos años, la crisis dentro de la Iglesia ha alcanzado niveles alarmantes. Escándalos de abusos, doctrinas que parecen diluirse, relativismo moral y una creciente confusión doctrinal. Muchos creen que lo que estamos viendo hoy es precisamente lo que el tercer secreto advertía. La gran apostasía no sería un evento repentino, sino un proceso progresivo que llevaría a muchos fieles a la confusión y a la pérdida de la fe. Otra pista inquietante es la advertencia de la Virgen en Akita, Japón, en 1973. Allí, la Virgen le dijo a la hermana Agnes Sasagawa que llegaría un tiempo en que los cardenales se opondrían a los cardenales, los obispos contra los obispos, y la Iglesia estaría llena de quienes aceptan compromisos. ¿No es esto lo que vemos hoy? Disputas internas, doctrinas que se contradicen, un ambiente donde parece que ya no hay una verdad absoluta, sino múltiples interpretaciones. Si la Virgen nos advirtió sobre esto en Fátima y en otras apariciones, ¿por qué la Iglesia calla? ¿Por qué no se preparó a los fieles para este tiempo de prueba? La respuesta es clara, porque dentro de la misma estructura eclesiástica hay fuerzas que no quieren que sepamos la verdad. Porque un pueblo informado, consciente de lo que se avecina, es un pueblo que no puede ser engañado fácilmente. Si el tercer secreto realmente habla sobre la apostasía y la traición dentro de la Iglesia, entonces ya estamos viviendo su cumplimiento. Los hechos están ante nuestros ojos. El mensaje fue ocultado, manipulado, y la crisis dentro de la fe se ha vuelto innegable. Pero lo peor de todo es que, si el Vaticano ha ocultado algo tan importante, ¿qué más nos están escondiendo? Y si el mensaje de Fátima advertía sobre una gran crisis dentro de la Iglesia, ¿qué nos dice eso sobre los tiempos que estamos viviendo? Tal vez las palabras de la Virgen no solo anunciaban una crisis, sino que también indicaban que estamos en la antesala del cumplimiento final de las profecías. La pregunta no es si esto ocurrirá. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que viene? Lo que sigue en este video revelará aún más verdades inquietantes. Algo está ocurriendo dentro de la Iglesia. No es una crisis pasajera ni un simple cambio de tiempos. Es algo mucho más profundo, más oscuro, algo que ha sido advertido en las profecías marianas y que ahora se manifiesta a plena vista. La apostasía, el abandono de la verdadera fe, ha comenzado a infiltrarse no solo entre los fieles, sino en los mismos pilares de la Iglesia. Pero lo más inquietante no es que esto esté ocurriendo, sino que el Vaticano parece guardar silencio ante esta realidad. Desde hace décadas, los mensajes de la Virgen han hablado de un tiempo en el que la confusión se apoderaría de la Iglesia, en el que incluso quienes deberían guiar al pueblo de Dios lo conducirían a la perdición. Sin embargo, cuando observamos la realidad actual, vemos que el cumplimiento de estas advertencias ha llegado. La moral católica parece haberse diluido en un relativismo peligroso, donde lo que antes era considerado pecado ahora es motivo de debate, donde las enseñanzas eternas de la Iglesia parecen adaptarse al mundo en lugar de llamar al mundo a la conversión. Pero si la Virgen ha alertado sobre esta crisis en múltiples apariciones, ¿por qué el Vaticano prefiere ignorarla? La respuesta es tan perturbadora como evidente. Reconocer la apostasía significaría admitir que el enemigo ya no está afuera, sino dentro. Implicaría aceptar que muchas decisiones, muchas omisiones y muchos silencios han permitido que esta crisis se expanda. Y ante esa realidad, el silencio se convierte en una herramienta de control. Si la gente no sabe la magnitud del problema, no exigirá respuestas. Sin embargo, los signos son imposibles de ocultar.
Las iglesias vacías, la pérdida de vocaciones, el abandono de la fe por parte de millones de personas en todo el mundo no son casualidades. Son síntomas de una enfermedad más grande, una enfermedad que la Virgen ya nos había advertido. Akita, Garabandal, Fátima, en cada una de estas apariciones el mensaje era el mismo. Se acerca un tiempo en que la confusión reinará dentro de la misma iglesia, y muchos serán engañados. Hoy esa confusión está en su punto máximo. Se busca complacer al mundo en lugar de proclamar la verdad. Se silencian advertencias que podrían despertar a los fieles. Y mientras todo esto ocurre, el Vaticano permanece en un silencio inquietante, como si negar la realidad pudiera evitar el cumplimiento de las profecías. Pero las palabras de la Virgen no fallan, y lo que estamos viendo hoy solo puede significar una cosa: el tiempo del cumplimiento está cada vez más cerca. Las profecías han sido dadas, las advertencias han sido proclamadas. Durante siglos, la Virgen ha enviado mensajes urgentes a la humanidad, pidiendo conversión, oración y arrepentimiento. Pero ahora, todo parece estar llegando a su punto culminante. Ya no hablamos de profecías lejanas o advertencias de un futuro incierto. Las señales están aquí, delante de nuestros ojos, manifestándose con una intensidad que nadie puede negar. Y sin embargo, el mundo sigue sin querer ver. Guerras, desastres naturales, crisis de valores, corrupción en lo más alto de las instituciones. Nada de esto es nuevo, pero jamás en la historia de la humanidad han ocurrido con tal magnitud y frecuencia al mismo tiempo. En el pasado, la Iglesia veía estos acontecimientos como signos claros de los tiempos. Hoy, en cambio, se evita hablar de ello. Se prefiere la tibieza a la claridad, el silencio a la advertencia. Pero, ¿acaso el silencio puede cambiar la realidad? Lo que la Virgen anunció en Fátima, en la Salet, en Akita y en tantas otras apariciones se está cumpliendo. La gran apostasía es evidente, la moral se ha derrumbado, la humanidad ha dado la espalda a Dios y el castigo, si no hay conversión, es inevitable. Y sin embargo, el mundo sigue distraído. Como en los tiempos de Noé, la gente sigue con sus vidas, ignorando que la tormenta se acerca. Pero el cielo ya ha hablado, y lo que se avecina no es un simple ciclo de crisis, sino un punto de no retorno. El Vaticano lo sabe, la Iglesia lo sabe, pero en lugar de advertir, prefiere callar. Prefiere suavizar los mensajes para que no incomoden, para que no alteren el orden de las cosas. Sin embargo, los verdaderos creyentes saben que esto no es un juego. Estamos en el umbral de algo grande, algo que cambiará el mundo para siempre. Y cuando ese momento llegue, solo aquellos que hayan escuchado, que hayan despertado y que se hayan preparado espiritualmente, podrán comprender lo que realmente está ocurriendo. La pregunta no es si estas señales son reales. La pregunta es si todavía hay tiempo para reaccionar, porque si todo lo que la Virgen advirtió se está cumpliendo ante nuestros ojos, entonces lo que viene después será inevitable. Y cuando llegue el momento, cada uno deberá decidir: seguir dormido en la mentira o despertar a la verdad antes de que sea demasiado tarde. No hay más tiempo para la indiferencia. Las señales están aquí. El cumplimiento de las profecías es innegable y el silencio de quienes deberían advertirnos solo confirma la gravedad del momento que vivimos. La Virgen ha hablado con claridad, pero el mundo prefiere ignorarla. La Iglesia, en muchos casos, ha optado por callar en lugar de preparar a los fieles para lo que viene. Pero la verdad no puede ser ocultada para siempre. El fin de los tiempos no es una fantasía, es una realidad profetizada que se está desplegando ante nuestros ojos.
No podemos darnos el lujo de mirar hacia otro lado. No podemos actuar como si todo siguiera igual. Dios nos está llamando a despertar, a fortalecer nuestra fe y a prepararnos espiritualmente. Quienes aún piensan que esto es una exageración, que todo seguirá como siempre, solo tienen que mirar el mundo a su alrededor. La apostasía, la crisis moral, las guerras y los desastres no son casualidad, son señales. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Este mensaje debe llegar a más personas. No dejes que esta verdad quede solo contigo. Comparte este video con quienes amas, con aquellos que aún están a tiempo de abrir los ojos. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. El tiempo se acorta, la confusión crece, y solo aquellos que buscan la verdad podrán resistir lo que viene. La Virgen nos ha advertido. Ahora, la decisión es tuya.